Rab, por estar con nosotros para contestar este tema que a mucha gente que apoya a Israel, no necesariamente todos judíos, Sí. o muchos judíos no religiosos, no entienden este conflicto con el mundo ultraortodoxo. Rab, vemos en la noticia de Israel protestas masivas de la población ultraortodoxa que se niega a ser reclutada para servir en el ejército. ¿No es un deber de todo judío, incluidos los ultraortodoxos, defender a Israel? Usted como rabino, ¿qué nos puede decir al respecto? Tof. Entonces, a ver por dónde empezamos. Primeramente, según mi opinión y la de muchos rabinos en general, sin ninguna duda de que es una gran mitzvah defender al pueblo de Israel, defender la tierra de Israel, defender el Estado de Israel, y sobre eso no hay ninguna discusión. Hay quienes opinan de que, según la ley de la Torá, tenemos una denominación que se llama Milchemet Mitzvah, o sea, es una guerra de mitzvah, es una guerra que es básicamente un precepto bíblico y que según el Maimónides, este precepto incluye la defensa de tu pueblo. Salir a defender al pueblo de Israel es una gran mitzvah. Y por eso hoy en día que tenemos el ejército, entonces en ese aspecto es un gran precepto alistarse. Esto también incluye el punto de que por medio del ejército nosotros podemos habitar en los diferentes puntos de Eretz Israel, de la tierra de Israel, incluyendo en el lugar de donde les estoy transmitiendo, que es el Ishuv Betel, es el asentamiento Betel, que está en Judea y Samaria, Binyamin, y que son parte de los territorios que se recuperaron en la guerra de los 6 días, y que son parte de los territorios bíblicos que le corresponde al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y gracias a la presencia del ejército también, nosotros podemos mantenerlos aquí firmes, porque por supuesto de que por toda esta zona hay muchos pueblos árabes y que, como ustedes saben, no siempre son muy amigables con el pueblo judío, con nosotros, y por eso en el momento que tenemos la presencia del ejército, eso nos permite tener más seguridad y más tranquilidad. Eso es por un lado. Ahora, entonces, la pregunta que todos tienen es, bueno, entonces, si todo es tan claro, entonces, ¿por qué no es tan claro? Exacto. Esa es la gran pregunta. Si todos entienden de que esto es una gran mitzvah, un gran precepto, una gran obligación, entonces, ¿por dónde empieza el problema? Bueno, entonces el tema hay que explicarlo y quiero tratar de ser lo más claro posible y también aclarar de que, como en todo, siempre hay también aspectos políticos que se mezclan en muchas cosas y también en este tema. Pero yo voy a tratar quitar, quitar de lado ese punto y tratar de ir a las ideas más objetivas. Entonces, miren, en Israel tenemos Tzahal, que es Tzva Haganah de Israel, que es el ejército de defensa de Israel, y que hay ley obligatoria de alistarse al ejército. Y no solamente eso, sino que un soldado hace su servicio y luego también tiene que cumplir con el denominado servicio de Miluim, que es, ¿cómo se dice Miluim en español? Reserva, La reservista. reserva, ser reservista y servir, no sé hasta qué edad, hoy en día, 40 y pico de años, una vez por año, salvando la excepción de lo que sucedió ahora en la guerra, donde los reservistas fueron una parte importante y siguen siendo una parte importante de la guerra,
y que sirvieron mucho más tiempo que lo que es lo normal por naturaleza. Ahora, yo quiero que entiendan algo. En Israel tenemos diferentes grupos. Eh, el grupo mayoritario, que lo podríamos llamar el grupo laico, no religioso. Dentro de ese grupo tenemos gente tradicional que respeta la religión, pero bueno, no la practica o la practica parcialmente. Después tenemos el grupo denominado, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es a grosso modo. Dentro de cada grupo hay subgrupos, pero más o menos en forma general. Después tenemos el grupo Dati Leumi, que sería el grupo religioso sionista, que ese grupo, además de ser religioso, también apoya el Estado, y no solamente que lo apoya, sino que ve en el establecimiento del Estado y el regreso del pueblo judío a su tierra después de 2000 años. Y todo lo que está sucediendo aquí, el desarrollo de la tierra, el desarrollo de la vida judía, que los Yehudim, que los judíos llegan del exilio, llegan de la diáspora a vivir a Eretz Israel y que se asientan aquí, y todo el tema de el desarrollo, también a nivel general como a nivel judío, religioso, la formación de yeshivot, de lugares de estudio de Torah. Entonces todo eso, en forma general, este grupo religioso lo ve como parte de un proceso de redención. No es simplemente de que los judíos antes vivían en Europa o en otros lugares y ahora desde hace 100 años o desde que se establece el Estado de Israel y también antes, deciden venir a vivir a la tierra de Israel. No es simplemente eso, es mucho más. O sea, nosotros creemos, y yo me incluyo dentro de esta idea, de esta filosofía, que mucho de esa filosofía fue desarrollada por el gran rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, de santa y bendita memoria, y de muchos otros rabinos, que son parte de esa filosofía y de esa ideología que nosotros nos encontramos en el comienzo o en la mitad o en parte del proceso de la redención final del pueblo judío, que no sabemos cuánto va a tardar y cómo se va a ir desarrollando, pero el hecho de que millones de judíos regresan a la tierra y la tierra empieza a florecer y que podemos tener un ejército y un estado autónomo y podemos tener un gobierno, etcétera, etcétera, y el desarrollo judío de la vida en la tierra de Israel, todo eso no es simplemente una copia de lo que sucedió en el exilio, sino que es algo mucho más grande y que es lo que nos está aproximando o nos está acercando a lo que nosotros denominamos la Geulah Shlema, la redención completa, la venida del Mashiach, la reconstrucción del templo y todo lo que figura en los libros proféticos del pueblo judío y también en las palabras de nuestros sabios en la Torah oral. Top. Ese es el segundo grupo. Este grupo sirve en el ejército. El grupo religioso sionista, que en general son los jóvenes que tienen las kipot tejidas y que ellos son los que se alistan en el ejército. Este grupo religioso tiene también una gran cantidad de yeshivot, de seminarios rabínicos donde se estudia la Torá día y noche. Y también dentro de esas yeshivot hay un grupo muy grande de yeshivot que se llaman yeshivot esder, que son yeshivot que tienen una especie de acuerdo con el ejército, donde el joven básicamente firma una especie de contrato de
No todas las yeshivot es exactamente lo mismo, pero aproximadamente entre 5 y 6 años, donde 3 años aproximadamente el joven va a estudiar en la yeshiva, va a estudiar Torah como en cualquier otra yeshiva, y por otro lado, después él va a tener que servir en el ejército, cada uno en su posición, durante aproximadamente 1 año y medio. Lo que estoy diciendo aquí no es exacto en todos los casos, pero más o menos, a grosso modo, eso es. Entonces, ese es el tipo, el estilo de yeshiva. Hay también yeshivot que no tienen ese arreglo dentro del mundo religioso sionista, que son yeshivot donde no hay un arreglo con la yeshiva, pero muchos de los jóvenes que también estudian en esas yeshivot, en un cierto momento ellos deciden que se van a alistar al ejército, y también lo hacen porque sienten de que es una gran mitzvah y una gran obligación. Bueno, eso es el segundo grupo. Y después viene el tercer grupo, que es el grupo del que estamos hablando, o del que vamos a hablar, que es el denominado grupo Haridí. El grupo Haridí, que se denomina el mundo ortodoxo, quiero aclarar, el grupo número 2 del que hablé, que es el religioso sionista, también es ortodoxo. También cumple las leyes de la Torah y también va de acuerdo a la religión, pero bueno, así se denomina este tercer grupo. Ya, este tercer grupo, que es el grupo que generalmente se lo ve vestido de oscuro, con traje, con sombrero de color negro, etcétera, etcétera, digamos así que está dividido en forma general en 3 ramas. 2 ramas son de los denominados Ashkenazim, que son de los judíos de Europa occidental, y una es la tercera rama, que es la rama sefaradí, que son los judíos que vienen de Medio Oriente. Dentro del grupo Ashkenazí tenemos los denominados Litaim y los Hasidim. Son 2 tipos de líneas ortodoxas, y que unas se enfocan mucho en el tema del estudio de la Torá. También cuando los hombres se casan, siguen estudiando, ven como el ideal continuar el trabajo, el estudio. Muchos de estos hombres, sus esposas, trabajan y básicamente mantienen la economía de la familia en forma general. Los esposos reciben alguna que otra ayuda de las yeshivot donde estudian, denominados kolelim, yeshivot, pero es una suma que generalmente no es muy importante. La principal, entrada viene generalmente de las mujeres, que ellas están dispuestas y quieren que sus esposos crezcan en el estudio de la Torá y que sean grandes conocedores de la Torá y rabinos y jueces, etcétera, etcétera. La parte Hasidí, que es la segunda parte, en este tipo de mundo ortodoxo Ashkenazí, aquí ya el tema ya está más abierto a nivel del trabajo. Otra vez, lo que estoy diciendo es a grosso modo. También en el otro mundo Ashkenazí, también hay muchos que sí trabajan, pero hay muchos que estudian. En el mundo Hasidí, el mundo hasídico denominado, ¿sí?, que también es una rama de judíos ortodoxos Ashkenazim, ellos también estudian, pero aquí ya cuando los jóvenes se casan, entonces quizás siguen estudiando un poco más, pero luego ya salen sí al mundo laboral. Y en el mundo sefaradí, el tema ya es un poco diferente. El mundo sefaradí, ortodoxo, haridí, básicamente comienza de alguna forma a desarrollarse mucho con la aparición de uno de los grandes rabinos, que fue también principal rabino aquí de Israel, el rabino Ovadia Yosef, gran famoso rabino, y él
él empujó mucho al mundo sefaradí a levantarlo religiosamente, y Baruch Hashem tuvo mucho éxito, y se formaron yeshivot, sefaradiot, como dije, del mundo más de Medio Oriente, y que, sin entrar en demasiados detalles, al final también muchos de esos jóvenes terminan estudiando en yeshivot y desarrollándose, y también siguen estudiando después de que se casan. Pero en el mundo sefaradí el tema es muy diferente. ¿Por qué? Porque muchas de las familias de estos jóvenes que están en las yeshivot muchas veces no son familias religiosas, o menos religiosas, o más tradicionales, muy diferente al mundo ashkenazí. En el mundo ashkenazí, los jóvenes que van a estudiar vienen de familias ortodoxas, o sea, haridiot, completas, en general. En las familias sefaradiot, depende, ¿sí? Pero hay muchos que sí vienen de ese tipo de familias, pero hay muchos que no, que se acercan al judaísmo y que estudian, etcétera, etcétera. Y dentro de esas familias hay muchos que sí sirven en el ejército. Ahora, entonces eso es más o menos el panorama del mundo judío aquí en Israel. Por supuesto, después tenemos los árabes, que es otra historia, y en eso no nos metemos. Bueno, después de que tenemos más o menos claro el panorama de quién contra quién o quién a favor de quién, entonces ahora vayamos a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿no es un deber de todo judío, incluidos los ultraortodoxos o haredí, defender a Israel? Ya fe. Muy bien. Entonces, sin ninguna duda que ellos también entienden que hay que defender a Israel. La pregunta, ¿de qué forma lo hacemos? Entonces, como yo dije, de acuerdo al segundo grupo, a la filosofía religiosa sionista, el hecho de que es una gran mitzvah estudiar Torah y crecer en el mundo de la Torah no contradice el hecho de que hay que hacer también otras cosas, como por ejemplo alistarse al ejército y defender y trabajar y muchas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo del país. En el mundo ortodoxo, en el mundo haridí, el tema del estudio de la Torah está en el top a nivel de que hay opiniones que posiblemente no estemos de acuerdo con ellas, y quizás yo tampoco esté de acuerdo con ellas, que dicen que una persona que está constantemente en el estudio de la Torah está eximido de servir en el ejército. O sea, ¿qué significa que está eximido de servir en el ejército? No solamente que está eximido de servir en el ejército, sino que está escrito en nuestras fuentes que el estudio de la Torah también es un medio defensivo para el pueblo judío. O sea, si yo tengo un soldado que está luchando en el frente, y tengo un pseudo soldado que está sentado en la yeshiva estudiando Torah, ese joven que está estudiando Torah también es un arma defensiva para el pueblo de Israel. Por supuesto que esto es algo que lo tenemos que manejar a nivel espiritual. No es ahora el momento de explicar esto, pero según nuestra fe, según el judaísmo, el estudio de la Torah es básicamente la energía más poderosa que tiene el pueblo judío para poder sostenerse, para poder mantenerse. Y uno de los argumentos es de que durante miles de años vivimos fuera de la tierra, y que gracias al estudio de la Torah, el cumplimiento de los preceptos, pudimos seguir manteniéndonos
básicamente en vida y poder tener la continuidad del pueblo judío. Ahora, entonces ese es un punto también que hay que entenderlo bien, que el estudio de la Torá, y hablo de las personas que estudian. Aquí tenemos que ver qué pasa con el grupo de no pocas personas de los denominados Haridim que no estudian todo el día o que estudian parcialmente y que principalmente trabajan como cualquier otra persona. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces, en forma general, ¿cómo nació o cómo comenzó todo esto? Esto comenzó con el primer ministro Ben Gurión, que no sé exactamente en qué año, pero inmediatamente después de la declaración del Estado, se reunió con uno de los, o el gran o principal rabino del mundo jaredí en aquella época, el Hazon Ish, que era el rabino en Bnei Brak, y por eso hoy en día, después de Jerusalén, o quizás antes de Jerusalén, la ciudad ortodoxa más importante es Bnei Brak, ubicada cerca de Tel Aviv. Y él le solicitó a Ben Gurión de que no aliste a los estudiantes de Torah y que les permita seguir estudiando Torah a pesar de que era necesario tener soldados en el ejército. En ese momento no se sabe exactamente qué fue lo que hablaron, pero lo que sucedió al final es de que el primer ministro Ben Gurión, el primer ministro, aceptó de que estos estudiantes de Torah no tengan que alistarse. ¿Ya saben cuántos estudiantes de Torah había en aquella época? 400. 400. No 4.000, no 40.000, 400. Bueno, 400 jóvenes de diferentes edades que se sientan para estudiar Torah. Muy bien, dijo Ben Gurión, estamos de acuerdo. Hay quienes dicen, o que está escrito, de que Ben Gurión dijo, de cualquier manera el mundo ortodoxo de alguna manera va a desaparecer, y aquí vamos a crear una nueva sociedad en Israel, entonces ese problema básicamente se va a solucionar, porque al final no vamos a tener la disyuntiva o la problemática de tener un grupo que no se aliste al ejército. Entonces, eso es lo que Ben Gurión pensó que iba a suceder. Pero la realidad es muy diferente, porque el mundo jaredí creció y sigue creciendo, y según las estadísticas, no en muchos años va a ser el público más grande que hay hoy en día en Israel. Y hoy en día de 400 jóvenes que cuando se creó el Estado estudiaban Torah en las yeshivot, hoy tenemos cientos de miles, no sé exactamente qué cantidad, pero por supuesto que ya esa cantidad de jóvenes que estudian Torah ya es mucho más relevante, mucho más importante y central dentro de, como se dice, la fuerza humana para lo que necesita el ejército. Hace algunos años había una cierta idea en el ejército de Israel de hacer un ejército más pequeño y más inteligente. La realidad nos demostró que hay que tener un ejército grande e inteligente. No solamente pequeño e inteligente, sino grande e inteligente. Y eso lo vimos hace 2 años con el ataque brutal del Hamas y con todos los enemigos que tenemos aquí alrededor, de Irán y de los palestinos y de los árabes y bueno, de todos aquellos que nosotros conocemos que lamentablemente no quieren que nosotros estemos aquí.
Entonces, el ejército ahora, de alguna manera, pide más personas que se alisten al ejército. Y parece que llegó el momento de que es necesario que también parte del público jaredí se aliste al ejército. Muy bien. Y el mundo jaredí ve en este punto algo muy duro, de acuerdo a su óptica. Y otra vez, en un principio, aunque las cosas no son bien claras, la discusión estaría solamente en aquellos que están estudiando Torah todo el día y los que no, sí tienen que alistarse. Pero quiero aclarar, en el mundo jaredí hay no pocas opiniones, no sé si todas, también ahí hay divergencia, pero hay muchos que no están dispuestos a alistarse al ejército de Israel, no importa si es estudiante de Torah o no es estudiante de Torah. ¿Cuál es el motivo? Entonces aquí hay un motivo religioso, sociológico, si lo quieren llamar, que es hasta qué punto el soldado ortodoxo va a poder mantener su ortodoxia, su religiosidad dentro del ejército. O sea, para una familia ortodoxa, que un hijo de su familia deje de ser religioso es prácticamente la muerte, es prácticamente como perder el hijo. Y eso es muy duro para este público, pero en realidad no solamente para este público, en general, ¿sí? Para una familia religiosa que su hijo deje de ser religioso no es fácil. ¿Y cuál es la realidad en el ejército de Israel? Entonces, primeramente, el ejército de Israel, por definición, es un ejército como el Estado de Israel. El Estado de Israel respeta el mundo religioso. El día del Shabbat es el día oficial donde no se trabaja, se festejan las fiestas judías, pero el Estado no es un Estado religioso, es un Estado laico, que tiene en su gobierno cada vez más religiosos, eso sí. ¿Por qué tiene cada vez más religiosos? Por un tema muy simple, por el tema demográfico. Los religiosos tienen muchos hijos, los no religiosos no. Entonces, de manera natural, el mundo religioso va en crecimiento y el no va en decrecimiento. Y por eso el mundo religioso está creciendo en ese aspecto. Ahora, entonces me pueden preguntar, bueno, entonces eso es lo que pasa con el Estado y por lo tanto el ejército también. El ejército, en un principio, es un ejército donde en Shabbat no se hacen prácticas, por supuesto, si hay guerra, se hace guerra todos los días, pero digamos de que las prácticas del ejército, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso, no se hace ni en Shabbat, ni en las fiestas. En el ejército, por ley, hay que respetar la kashrut. Y en esto les quiero contar una anécdota. Yo estudié en la yeshiva y también tuve el mérito de que me casó el rabino Shlomo Goren, que él fue el primer rabino de Tzahal, el primer rabino principal del ejército de Israel. Y volviendo a Ben Gurión, ahí también hubo discusiones. Bueno, ¿se va a cuidar Shabbat en el ejército o no? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Kashrut, ¿no? Y el rabino Goren, de bendita memoria, él luchó y habló con Ben Gurión para que el ejército es un ejército judío. Entonces, beseder. Si hay gente no religiosa en el ejército, que haga lo que quiera, pero como ejército, el día del Shabbat tiene que respetarse y no se trabaja y no se hace actividades. Y la comida la tienen que poder comer todos los soldados, no solamente los no religiosos, también los religiosos. Pues por eso la comida por ley en el ejército tiene que ser kasher. Bueno, allá.
Sin ninguna duda que el hecho de que hay mucha gente no religiosa en el ejército provoca de que, bueno, que no siempre el ambiente sea el idóneo para los soldados religiosos. Eso es por un lado. Otro problema es, por ejemplo, el servicio de mujeres. Para los soldados religiosos, el tema del servicio de mujeres en el ejército y de compartir muchas veces ciertas actividades, por ejemplo, en las yeshivot sionistas, están muy en contra de que eso suceda, a pesar de que en los campos, en los lugares de reunión, en las bases, sí, sirven también mujeres. Hoy en día también hay mujeres que sirven en funciones de lucha y demás. Y eso también es una problemática alágica según la ley. Pero bueno, pero el mundo religioso sionista en ese punto a veces es un poquito más flexible. ¿Por qué? Porque entiende de que realmente servir en el ejército es una gran mitzvah y la defensa de la patria y del Estado y del pueblo y del país es una gran mitzvah. Hay problemas en el ejército a nivel religioso, y hay que tratar de solucionarlos lo mejor que se pueda. En ese punto, el mundo jaredí es mucho más duro, mucho más estricto, y yo creo que puede ser a veces con razón, de que las normas religiosas muchas veces no son las adecuadas para el nivel religioso de ellos. Entonces, sin entrar ahora en el tema hasta qué punto es mitzvah y hasta qué punto una persona que estudia Torah sí tiene derecho de liberarse del ejército o no, ese punto es un punto muy crítico para el mundo jaredí. Y por eso se empezaron a crear hativot, ¿cómo se dice? Grupos del ejército donde básicamente se trata de tener solamente gente religiosa, soldados, capitanes, que no haya mujeres, que la kashrut sea al nivel de lo que ellos buscan. Por ejemplo, ahora se abrió hace un tiempo una hativá que se llama Hashmonaim, de los Hashmonaitas, ¿sí? Había una antes que se llama Netzach Yehudá, pero hay quienes dicen que no funcionó exactamente, pero bueno, entonces eso es más o menos el panorama. ¿Por qué el mundo jaredí en forma general se abstiene y lucha básicamente para no alistarse? Entonces, en resumen, el primero es, los estudiantes de Torah, según su opinión, están eximidos. La Torah también es un medio de defensa, es una energía espiritual que cubre también al pueblo de Israel y también a los soldados en su lucha. O sea, nosotros luchamos básicamente en dos campos, en el campo físico y en el campo espiritual. Y por otro lado, el temor de la caída espiritual del soldado que se vaya a alistar y que pierda su nivel de religiosidad. Ahora, a esto yo quiero agregar algo. Aquí hay un tema ideológico, sin ninguna duda, que también es importante. No se habla mucho de él. Hoy lo escuché, pero yo ya, ¿cómo se dice? Este tema por supuesto, lo vengo masticando y analizando, porque yo en lo personal tengo 3 hijos que han hecho el ejército, uno que está ahora de Miluim, y tengo el cuarto que se está por alistar ahora, el más joven, que estudió aquí en la yeshiva de Betel, y que creo que el mes que viene ya
o en este mismo mes, al final de mes, se va a alistar, Bezrat Hashem. Y yo entiendo de que es muy importante alistarse. Pero por otro lado, también entiendo de que hay ciertos problemas que hay que corregir en el ejército para el público religioso, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que cada vez mejoran más, ¿sí? En el ejército hay lo que se llama la Rabbanut Tzvait, el rabinato del ejército, y sin ninguna duda de que hay muchas cosas que están posiblemente mucho mejor que antes a nivel del cumplimiento de la religiosidad en el ejército, pero bueno, hay cosas que hay que mejorar, como en todo, y hay que seguir desarrollándolas. Entonces, ese es un punto. Y ahora quiero aclarar el punto que yo creo, después de todo lo que les dije, es el más fuerte. ¿Cuál es el punto? El mundo jaredí, a diferencia del mundo religioso sionista, no ve al Estado de Israel o a esta época como una época mesiánica, sino que lo ve como una época en la cual, en lugar de estar en la diáspora denominada Polonia, Alemania o diáspora de algún otro país, estamos en Eretz Israel, estamos en la tierra de Israel, pero también seguimos estando en la época del Galut, lo que se llama. O sea, no estamos realmente en una época donde se empieza a visualizar de que ya estamos en el proceso de la Geula. O sea, según mi humilde opinión, esto hace toda la diferencia. Si yo pienso y opino, y eso es lo que yo estudié, y eso es lo que yo enseño de mis rabinos y de los rabinos de mis rabinos, de que realmente nosotros estamos en una época que se denomina el comienzo de la redención o el avance de la redención, entonces yo quiero ser parte integral de todo lo que está aquí sucediendo. No solamente de desarrollar el mundo religioso de la Torá de Am Israel, sino que para mí también es importante que en este país haya una muy buena economía, haya una muy buena, ministros, tecnología, carreteras, fábricas, construcción, ¿no? Ya. Y todo eso es parte del desarrollo espiritual y físico de esta tierra. Para nosotros, para mí, la Geulá implica de que básicamente volvemos a vivir de manera normal. ¿Qué significa vivir de manera normal? Vivir como un pueblo que vive en su tierra, que por supuesto que lo más importante es tener los valores de la Torá, los valores religiosos, pero también desarrollarse y tener una fuerte economía y un muy buen ejército y buena tecnología y buena salud y todo lo que eso implica. Esa es, en forma general, la ideología o la filosofía del mundo religioso sionista. El mundo jaredí lo ve diferente. El mundo jaredí opina en forma general, aunque hoy en día también ya empiezan a haber un poco de otras ideas, pero en forma general opina que nosotros aquí estamos en un galut, el Estado es laico, y por eso lo único que nos tiene que importar en forma general es el tema religioso, el tema del estudio de la Torá, y de mantener a nuestros grupos y a nuestras instituciones lo más apegada a nuestra Torá, que eso, sin ninguna duda, es correcto. Pero nosotros no, ¿sí? O sea, nosotros, el mundo jaredí, no tenemos que involucrarnos
en cosas que yo no diría que no nos incumben, ¿sí? Pero que no son directamente nuestro, entre comillas, nuestro problema. Otra vez, no es de que no van a hacer tefilá quizás por los soldados y van a querer que los soldados estén bien, pero bueno, el Estado de Israel formó su Estado y ahora tiene problemas de guerra y tiene problemas de este tipo, de ese tipo. Bueno, ese, digamos que no es directamente mi situación. Eso es lo que yo pienso. O sea, puede ser que haya personas que no están de acuerdo con esta idea o con esta forma de explicar las cosas, pero yo creo que sí tiene mucho que ver, porque en el momento que mi ideología está conectada con un proceso que se va dando aquí, en esta tierra y en esta época, entonces, si yo veo esto con ojo positivo, yo quiero ser parte. Ah, pero hay problemas, hay laicos, hay... Mejor. No dije que no hay problemas y tenemos que tratar de, dentro de esa situación, buscar lo mejor y lo más ideal para que las cosas se corrijan. No es simple, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, especialmente si considero de que cuando yo salgo a la guerra, estoy haciendo una gran mitzvah y no me quiero perder esa mitzvah de defender a mi pueblo. El mundo jaredí lo ve diferente y por eso lo ve un poquito de afuera, no quiere involucrarse o quizás piensa que no tiene que involucrarse a pesar de que vive aquí y quieren seguir manteniendo su ideología, su idiosincrasia en ese tema y de esa forma quizás podemos entender mejor por qué la negatividad de querer servir en el ejército. Bien, yo creo que eso es más o menos, a grosso modo, lo que podemos entender en este tema. Y miren, justamente por ese motivo, el querer reclutar a los Haridim a la fuerza no funciona, no va a funcionar. Y aunque yo esté de acuerdo de que eso es lo que hay que hacer, de que ellos también tienen que participar y ser parte de esta responsabilidad, ¿sí? El que quiere recibir derechos tiene que también dar de sus obligaciones. Yo creo que el tema no es fácil. Las diferencias ideológicas son importantes, pero como dije, hay un gran grupo dentro del mundo jaredí que no está dentro de los estudiantes y que yo creo que por ahí hay que empezar y se empieza. Y jóvenes que no todos o muchos no pueden estar sentados estudiando la Torá diariamente, todo el tiempo, menos cuando ya se casan, etc. Entonces, yo creo que en ese tipo de personas dentro del mundo jaredí será más fácil, digamos así, de poder alistarlos dentro del ejército de Israel. Esa es más o menos la idea que quizás puedo transmitir en este tema. No sé si hay más preguntas, hay más, sí, más temas. Sí, bueno, tenía más preguntas, pero creo que el rap las ha respondido todas en esta participación. Pero hay una pregunta que no estaba en el tintero, pero que me gustaría aprovechar para hacerla. Si el mundo jaredí da este paso de cumplir con esta responsabilidad compartida con el resto de Am Israel laico o religioso, ¿no puede pasar en un futuro que también se quiera que las mujeres religiosas participen del ejército como lo hacen las chicas laicas? Bien, el tema de las mujeres ya es más problemático porque también en el mundo religioso sionista no están de acuerdo en que las mujeres sirvan en el ejército. En Israel existe lo que se llama Sherut Leumi, que es el servicio nacional, y que la gran mayoría de las mujeres religiosas del mundo religioso sionista sirven
pero no a nivel de ejército, sino que sirven en diferentes instituciones, en escuelas, en otros lugares, no sé, hospitales, etcétera, o instituciones de beneficencia, para que también las mujeres den de alguna manera un tipo de servicio. En el mundo jaredí eso no existe. Hay también jóvenes hoy en día del mundo religioso que se alistan al ejército, pero bueno, digamos así, el mainstream general del mundo religioso sionista no apoya a que las mujeres vayan al ejército por el tema que dije antes, que el hecho de que haya mujeres y hombres juntas en el ejército, eso no es algo sano y no es algo adecuado a nivel religioso, por motivos obvios. Y por eso, no, por ahí no va el tema, y las mujeres, verdad que las mujeres Haridiot no se van a alistar al ejército de ninguna manera. El tema es más el mundo masculino. Ok, chicas, para terminar, Andara o Mafalda, ¿alguna pregunta que quieran hacerle al Rab, que no quiero abusar de su tiempo? No, estuvo todo muy claro y contestó todas las preguntas que teníamos. Yo por mi parte agradecerle porque me quedó todo mucho más claro. Bueno, Por mi parte, le agradezco muchísimo y mi pregunta era si se podría conciliar el hecho de que los Haredí puedan, con algunas concesiones de parte del ejército laico, para que ellos, los que no estudian la Torá permanentemente, contra unos acuerdos se puede acordar, conciliar entre las partes. sí, bueno, por eso dije que hay ciertos grupos dentro del ejército. Ya dije, por ejemplo, hay un grupo nuevo que se llama Hashmonaim, Mm, y que ahí es puro Haridí, y mm. también creo que los capitanes y los tenientes, los sargentos, no sé si son jaremidos, pero son gente, se les da tiempo, creo que diariamente para, por supuesto, para hacer tefilá y para también estudiar un poco de Torah, y son jóvenes que quieren servir en el ejército, son Haridim, de familias Haridiot, y el ejército entiende, aunque no es fácil hacerlo, que entienda de que justamente tiene que optar por por esa estrategia de ir hacia el mundo jaridí y permitirle recibir lo que necesita realmente para poder mantener el nivel de religiosidad. Entonces yo creo que esto va penetrando cada vez más, a pesar de que para el ejército no siempre esto es fácil, es mucho más fácil, bueno, sigamos como siempre y que estos religiosos ¿cómo se dice? No nos vuelvan locos y no nos hagan problemas, ¿sí? Pero bueno, ya lo tienen de alguna manera, como dije, el mundo religioso sionista sí tiene sus grupos religiosos, pero el grupo religioso sionista a veces, ¿cómo se dice? En ciertas cosas a veces cierra un ojo y abre el otro, no, y justamente por la parte ideológica, que sí quieren servir en el ejército ¿qué pasó? No. Y que sí quieren cumplir con esta mitzvah, entonces lo hacen, pero el mundo jaredí, como dije, a nivel ideológico es diferente, y por eso sí hay que brindarle mucho más todas esas necesidades que tiene como grupo jaredí. Ok, chicas, Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Muchísimas gracias, Rab. creo que se lo va